Bienvenidos a Ventas a Discreción, tu rincón favorito de ventas, con el conferencista internacional David Blanco. Recuerda que nos puedes encontrar también en ventasadiscreción.com. Bienvenidos, amigos, al nuevo podcast Ventas a Discreción. Si me sigues desde hace tiempo, lo más habitual es que yo te dijera bienvenido a la magia del servicio al cliente, o incluso, si nos remontamos algunos meses atrás, pues seguramente diría bienvenidos al podcast de Tú eres el gerente de tu vida. Bien, yo soy una persona que, de verdad, yo pienso que para lo bueno, para lo malo, pero siempre me gusta reinventarme. Y yo creo que ha llegado el momento de decirle adiós, darle las gracias al podcast de la magia del servicio al cliente y darle la bienvenida al podcast de Ventas a Discreción. Al podcast Ventas a Discreción. Vosotros sabéis, porque me escucháis en los últimos episodios, que yo siempre estoy hablando, últimamente hablo mucho de la metodología DISC. Y no es raro porque en los últimos prácticamente casi 3 años he desarrollado una plataforma de evaluación del talento y, bueno, trabajamos con clientes en Estados Unidos, en España, en toda Latinoamérica, apoyando fundamentalmente en todo lo relativo al mundo de la selección, al mundo del reclutamiento, también para desarrollar equipos de venta, para buscar o encontrar nuevos líderes en una organización. En definitiva, con esa metodología, que no voy a hablar de ella porque te he hablado en muchos otros episodios y no voy a nuevamente a mencionar pues quién fue su creador, que fue William Marston. O sea que si quieres escuchar o quieres saber a propósito de la metodología DISC, pues en las notas del podcast te voy a poner algún episodio en el que puedes acudir a él y puedes escucharlo para no repetirme. Entonces, bueno, antes de empezar quiero dar las gracias y quiero dar 1002 gracias a todos aquellos suscriptores de a partir de ahora, Ventas a Discreción. Creo que es un buen momento para hablar y poner el foco, por mi parte, en el mundo de las ventas. Siempre que he hablado de la magia del servicio al cliente, siempre he tenido puesta la mirada en el mundo de las ventas, siempre, siempre. Porque el servicio al cliente al final lo que te proporciona son ventas. Es que no hay otra, es evidente, ¿no? Entonces, realmente, lo que sí es verdad en el mundo del servicio al cliente, lo que sí conseguimos es fidelizar, lo que conseguimos es que el cliente pues siga permaneciendo durante mucho tiempo con nosotros por ese buen servicio que le proporcionamos. Pero yo lo he dicho muchas veces, yo creo que el buen servicio parte desde el inicio de la venta, desde que tú atiendes a un cliente en tu negocio. Si cuando ese potencial cliente, que todavía no es cliente, se siente atendido por tu empresa y la primera impresión que recibe es una impresión inmejorable, evidentemente tenemos muchas papeletas para conseguir ese cliente. Esa es la clave. Hablo de manera genérica, porque yo sé que hay muchos canales, ¿no? Podemos hablar el mundo online, en el que no es que haya una atención directa, pero a veces sí, ¿vale? Porque puede haber un correo electrónico, porque puede haber una atención a través de chat. En todos esos medios, no solo yéndonos al mundo de la atención telefónica o yéndonos al mundo de la atención presencial, sino también en el mundo online, el servicio al cliente pues tiene una importancia capital, porque es lo que marca la diferencia en cuanto además de que el servicio aquello que nosotros proporcionamos pueda ser excelente, si la atención que el cliente percibe es buena, pues eso consolida mucho más, ¿no? Yo creo que muchas veces uno de los grandes errores de algunas empresas y organizaciones es tener un producto o un servicio excelente y, sin embargo, flaquear en la atención al cliente. Así que, bueno, le damos un poquito carpetazo al mundo del servicio al cliente y a partir de ahora, pues me apetece mucho centrarme en las ventas. En el mundo de las ventas, seguiría hablando de muchas cosas de las que hablaba en la magia del servicio al cliente, pero quiero poner mucho más foco en las ventas a DISC
discreción. Y digo discreción porque voy a utilizar, en muchos casos, voy a seguir utilizando la metodología DISC para explicar los comportamientos. Bien, en el episodio de hoy lo que te quiero contar, hoy te quiero hablar de tres cosas que para mí son esenciales a la hora de tener éxito en las ventas. Y lo primero considero que necesitamos conocernos a nosotros mismos. Es muy importante saber cómo somos y aunque es cierto que en ocasiones pues uno más o menos sabe cómo es, pero siempre el profundizar un poquito más, y conocernos más nos ayudará a la segunda idea que para mí es importante y es que como líderes no podemos comunicar a todos los integrantes de nuestro equipo de la misma forma o de la misma manera. ¿Por qué? Porque son seres, cada uno de ellos es singular. Entonces esa es una de las reglas importantes, ¿no? en la comunicación. A la hora de comunicarnos con distintos integrantes de nuestro equipo, a cada uno de ellos le podemos llegar con mucha más fuerza si le hablamos en el mismo nivel en el que él se encuentra. Y todo esto yo lo vengo conversando mucho y lo vengo citando mucho cuando hablo de la metodología DISC. No es lo mismo dirigirnos a una persona que es una persona muy directa, que es una persona muy determinada, con ritmo rápido, que dirigirnos a una persona que, por ejemplo, es I, que es una persona pues optimista, es una persona que le gusta motivar, que le gusta influir a los demás, que le gusta romper el hielo, que no le gusta ir directo al grano en las conversaciones, sino que le gusta que haya como una especie de preámbulo en el que haya una conexión emocional con la otra parte. Y del mismo modo, si nos dirigimos a una persona de perfil S, que es una persona serena, es una persona estable, es de ritmo lento, que le gusta que le hablen de una manera muy adecuada, que no le gusta que en cierto modo le intimiden a la hora de dirigirse a él. Y para concluir, si nos vamos al estilo C, y con esto ya concluimos el DISC como tal, y una persona C, que es una persona muy orientada a proceso, también de ritmo lento, y es un estilo de comportamiento, que vive muy apegado al dato, al número, a las cifras. Pues si tú, conectando con el punto 2 o con la idea 2, en la que yo digo que no podemos comunicarnos de la misma manera con todos los integrantes de nuestro equipo, pues imagínate, yo creo que lo primero sería saber cómo soy yo, cuál es mi estilo de comunicación, cuál es mi estilo de comportamiento habitual. Es importante saberlo, porque en función de cómo yo sea, sé cómo tengo que dirigirme a cualquiera de los distintos perfiles. Para saber cómo son los demás, es muy importante saber primero cómo soy yo. Y en base a ese conocimiento, puedo saber de qué manera dirigirme de la forma más eficaz a cada integrante del equipo. Yo recuerdo años atrás, en el momento más cumbre del Fútbol Club Barcelona, recuerdo una entrevista de Pep Guardiola en la que él decía, cuando le preguntaban por el secreto de su liderazgo en ese equipo tan exitoso, él decía algo que a mí me encantó. Él decía que la magia del liderazgo residía en cierto modo, en dejarse llevar por la intuición y por saber cómo eran las personas del equipo con las que tú trabajabas. Y entonces él decía lo siguiente, él decía, con unos me puedo ir a cenar, con otros no me puedo ir a cenar, con uno me puedo ir a tomar una copa, con otros no me puedo ir a tomar una copa, con uno puedo hablar de unas cosas, con otro no puedo hablar de esas mismas cosas. Y esa es la magia, ahí reside la magia del liderazgo y ahí reside la magia. Él hablaba de la intuición, que a mí yo siempre, si me seguís desde hace tiempo, sabéis que yo siempre he acudido mucho a la intuición, me parece un elemento muy importante, porque es en cierto modo, no deja de ser un conocimiento inconsciente, ¿no? O que a veces no tomamos conciencia de él, pero que realmente está en base a nuestra experiencia, en base a nuestro camino que ya hemos recorrido. Él decía, Pep Guardiola decía en aquella entrevista, él hablaba de hay que dejarse llevar por la intuición. Y yo diría que también es muy importante saber cómo somos nosotros y saber cómo es cada uno de los integrantes de nuestro equipo para conectar de la mejor manera posible con ellos. Porque si conectamos mejor con ellos, ¿qué conseguiremos?
Pues que los resultados y que el objetivo que tenemos en nuestra organización se alcance. Y muchas veces todo tiene que ver con la comunicación. Lo que en ocasiones nos diferencia, nos separa de las personas, es la forma en la que nos decimos las cosas. Y esto en el mundo realmente en el mundo de una pareja, en el mundo de las relaciones, ocurre exactamente igual. El estilo de comunicación es el que marca si esa relación va bien o si esa relación no va bien. Nada más y nada menos. O sea, la comunicación tiene una importancia capital. Y la idea 3 que te quiero traer hoy a este episodio del podcast de Ventas a Discreción es que no podemos dirigirnos a todos los clientes del mismo modo si queremos vender y si queremos conectar con ellos. Aprovechando la misma estrategia, utilizando la metodología DISC, a un cliente que sea directo, que vaya al grano, un cliente que es un cliente que sea muy determinado, que tenga las cosas muy claras. Tú imagínate si tú, porque tu estilo de vendedor es un estilo mediante el cual tú tienes que convencer a la otra persona, mediante el cual tienes que hablar mucho porque tú hablas mucho, ¿qué te va a ocurrir? Pues que vas a chocar con ese perfil con ese cliente D. ¿Cómo tendríamos que hablarle a un cliente D? Directo, ir directo al grano. Y tendríamos que ejercer un liderazgo que sea un liderazgo en el que él tenga la sensación de que tiene el control de la conversación. ¿Por qué? Porque es una persona muy determinada. Por tanto, eso lo tenemos que tener presente. ¿Qué hago si me dirijo a un I? Si me dirijo a un I y yo, por ejemplo, soy D, mi perfil es D, o soy una persona que realmente soy un poquito fría, ¿no? Y soy más C o soy más S. Si yo me dirijo a un I manteniendo las distancias, ¿qué ocurre? No conseguiré conectar emocionalmente con él. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues sacar a pasear mi I. Yo no digo que seamos exagerados, pero lo que sí digo es que la capacidad de un vendedor y la capacidad de un líder para influir en un equipo y para influir en un cliente es ser flexible. El otro día lo contaba, me hicieron una entrevista para el podcast de Inconfundiblemente de Miami, de Estados Unidos, y me llamaron porque les había causado mucha expectación, aparte de que me escuchaban en el podcast, les había llamado mucho la atención este término y este nombre de ventas a discreción. Y la verdad que fue una entrevista en la que me lo pasé genial. Y recuerdo que yo le decía a Julio Muñiz, que es la persona que me entrevistó, le decía, Julio, mira, ¿por qué no se rompen las palmeras del desierto ante esos vientos enormes y ante esas tormentas en pleno desierto? ¿Por qué no se rompen? Pues no se rompe porque son flexibles. Y en el mundo de las ventas, en el mundo del liderazgo, la capacidad que tenemos para conectar con los demás y poder influir en los demás pasa por nuestra capacidad de ser flexibles y adaptarnos a cada contexto y adaptarnos a cada entorno, porque cada entorno es distinto. Así que no se trata de que yo comunico en base a cómo yo soy, sino se trata de comunicar como el lema que verás en este nuevo podcast, Venta a Discreción, vende bien y observa a quién. Porque nuestra capacidad de vender va a ser la misma. Somos como somos nosotros, con nuestras virtudes, con nuestros talentos, con nuestra experiencia. Ahora bien, es muy importante saber cómo es la persona que tenemos delante. Y tú dirás, en una conversación telefónica eso es difícil. Es difícil. Pero cuando te entrenas en estrategias de comunicación y en conocimiento de cómo es el comportamiento humano, cómo nos comportamos, y esto a través de la metodología DISC, pues lo trabajamos muy bien, con un sencillo test que tiene 28 preguntas, es muy sencillo de hacer, y con el cual, entre 5 y 10 minutos, podemos conocer cuál es nuestro estilo de comunicación. Y más importante aún, a partir de ahí nos sirve de piedra para construir cómo nos vamos a comunicar con los demás. Porque hay una frase que me habrás escuchado en algún otro episodio que a mí me sigue maravillando siempre y es: la semejanza no se nota, solo la diferencia choca. Cuando una persona, cuando un cliente, cuando un integrante de nuestro equipo siente semejanza con nosotros,
se produce conexión emocional. Y de la misma manera con un cliente. Cuando el cliente percibe que hablamos en su mismo idioma, en sentido figurado, o que en cierto modo se siente cómodo con nosotros, ¿qué es lo que va a hacer? Pues comprar. Lo más natural es que compre. Queridos amigos, de verdad un placer estar con vosotros nuevamente. Gracias a los 1002 suscriptores de este podcast. Estoy alucinado porque la verdad que es una cifra, ya superar las 4 cifras, la verdad que es maravilloso. Y de verdad que al fin y al cabo, muchas veces cuando uno construye un podcast y hace episodios con las dificultades que supone pues, compatibilizarlo con una jornada laboral importante de mañana y tarde, pues claro, el ir construyendo a veces supone un esfuerzo, ¿no? Pero cada vez que alguien te escribe, cada vez que alguien te propone algo, cada vez que alguien te hace un comentario, pues a mí sinceramente me motiva y me da muchas más ganas de seguir construyendo contenido y compartiendo pues algunas de las cosas que he ido aprendiendo e investigando en este camino. Bueno, soy tu amigo David Blanco, cuídate mucho, cuidaros mucho y nos escuchamos muy prontito en este podcast de Ventas a Discreción. Muchísimas gracias, hasta pronto. Esto ha sido Ventas a Discreción, tu rincón favorito de ventas. Recuerda que nos puedes encontrar también en ventasadiscreción.com.